Bienvenidos a Consumo Respeto, un espacio dedicado a los derechos de los consumidores. Bueno, usted sabe que semana a semana intentamos acercarle diversas herramientas para que usted se sienta fortalecido como consumidor, ya sea a través de la gama variada de participantes que se acercan a nuestro programa, expertos, magistrados, funcionarios, pero también tratando de tocar diversos temas que nos ilustren muchas veces acerca de cuáles son nuestros derechos, cómo comportarnos, cómo reclamar y también para saber cómo funcionan estas prerrogativas en otros lugares. Esa es un poco la idea de esta propuesta que acercamos hoy y tiene que ver con la invitación que le hicimos al profesor Jaime Lorenzini, un especialista que proviene de Chile, para que nos cuente un poco acerca de la situación de los consumidores en el hermano país, de forma tal, como les decía un momento atrás, podamos también comparar, aprender, tomar referencias. Así que de eso se va a tratar nuestro programa de hoy. No quiero dejar de hacerlo, es como todas las semanas les propongo que visiten nuestro sitio de internet, tanto el de Facebook como el oficial, consumorespeto.com.ar, para acercarnos propuestas, sugerencias, críticas, todo lo que usted crea que puede ayudar a contribuir a mejorar nuestra edición semanal. Enseguida estaremos con estas cuestiones. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí, Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora. Bienvenido, Jaime, a nuestro programa. Gracias por estar. La verdad que estamos muy contentos de tenerte en el país y además compartiendo este espacio de difusión de los derechos de los consumidores. Pero, como vos sabés... Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, en serio que es un placer. compartir con ustedes y contigo, Javier. Vamos a hacer una presentación formal, lo hacemos semanalmente. Estamos con el profesor Jaime Lorenzini, que es abogado, que es profesor de Derecho del Consumidor de la Universidad de Chile, la Universidad Pública de Chile, y es especialista en protección del consumidor. Obviamente que esto es una elección arbitraria acerca de todos tus antecedentes académicos, es simplemente a los fines de poder presentarte. Y además vamos a comentar también a la gente que hemos invitado al curso intensivo de posgrado que estamos dictando en la Facultad de Derecho. Hemos hecho el anuncio también en alguna otra emisión. Vos nos acompañás como profesor extranjero y estamos además muy contentos por tener participantes de varios países de América Latina, lo que demuestra que hay mucha inquietud por este tema, por esta disciplina, y que hay mucho interés en aprender y difundir estas herramientas. Así que te lo vuelvo a agradecer. Y bueno, la verdad que queremos aprovecharte. Te tenemos aquí en Buenos Aires. Vos has tenido una enorme experiencia además como funcionario, así que queríamos compartir una cantidad de inquietudes con vos. Pasada la fiebre del Mundial, donde de alguna forma todos estamos muy satisfechos con el desempeño de nuestras elecciones, pero la realidad vuelve, los problemas cotidianos se presentan patentes una vez más y es importante que los consumidores sepamos cómo manejarnos. Contanos un poco, ¿qué considerás vos, digamos, que es, cuál es la situación del consumidor en Chile? ¿Cuáles son para vos un poco los desafíos, las perspectivas? ¿Cómo estamos? Bueno, hay una tendencia positiva, yo evaluaría, de la protección al consumidor en Chile, después de muchos años, de cerca de 17 años de una ley que robusteció el sistema con sanciones fuertes, con un órgano de gobierno encima que vela por los consumidores.
Y este año en particular y estos meses asistiendo a una gran reforma de la Ley de Protección al Consumidor para acercarse a estándares internacionales de la agencia estatal que aplique sanciones y fiscalice, como lo hace por ejemplo acá en Argentina, o se hace en México, o Indecopi en Perú, etcétera. Y una buena percepción en general de los consumidores, cómo ejercen los derechos después de un trabajo de muchos años de empoderamiento, de que la autoridad le ha mostrado el camino de cómo reclamar, el valor que tiene en hacer presente una queja ante la empresa. Y bueno, los ajustes que vienen se pueden mirar en términos generales como una buena noticia para el consumidor chileno. Bueno, qué bueno, es alentador. ¿Y tu percepción acerca de, nosotros en general nos quejamos mucho en Argentina acerca de un poco la brecha que existe entre las normas que consagran derechos y la realidad cotidiana? Es decir, creemos que si bien es auspicioso que las leyes vayan consagrando diferentes prerrogativas para los consumidores, muchas veces la percepción del ciudadano de a pie es que se encuentra en una situación bastante parecida, por lo menos a la del día anterior, a la cual esa norma no existía. Tenemos una cantidad de mecanismos, de organismos y demás, y quizás la gente se siente muy frustrada de la misma forma. ¿Cómo es la cuestión en Chile? Es decir, vamos avanzando normativamente, pero eso va acompañado por cuestiones concretas y prácticas donde la gente puede hacer valer esos derechos. Bueno, lo que tú indicas es muy válido. La mayor frustración en cualquier materia sería una letra muerta. Nace una norma sin carne, sin aplicación práctica. También sucede poco, pero también sucede este fenómeno en Chile, en algunas materias de protección al consumidor. ¿Cómo se ha intentado resolver esto? Bueno, con una agencia de gobierno muy atenta, muy activa, muy sensible a los reclamos de los consumidores, que recibe muchísimos reclamos y actúa, hace mediaciones o lleva a tribunales, digamos, a los proveedores, a las empresas que no respetan los estándares que establece la ley para los consumidores. Y un consumidor muy motivado y muy exigente. Yo te diría que cada año se aprecia más en redes sociales, en reclamos de portales de internet o en los propios reclamos de asociaciones de consumidores o de la agencia estatal que se llama CERNAC en Chile, una gran visibilidad del reclamo. Y la autoridad en general está atenta, es sensible, y eso la convierte en una política pública, tendiente que cuando existe un número mínimo de reclamos sobre cierta materia, eso lo ha entendido la autoridad, que obliga a que tome cartas en el asunto. De hecho, hubo hace no mucho tiempo un caso muy relevante que ha llegado a la Corte Suprema chilena vinculada a la empresa Cencosud, creo, ¿no? Así es. Que se refirió a una cláusula abusiva en los contratos donde se repautaban automáticamente intereses. Quizás si nos contás un poquitito eso, porque creo que además algo has tenido que ver en su momento como funcionario. Es un tema muy relevante. Es un tema además que es muy similar a situaciones que se presentan en Argentina, ¿no? Los últimos 3 años, por ejemplo, en Chile han sido muy fructuosos en casos muy emblemáticos. En el caso que tú indicas, Javier, efectivamente un caso de doctrina, que uno lo estudia, lo pasa en la universidad. Dice relación con, en un verano, que la comisión de X se le informa al cliente que va a pasar a cobrar 2X, el doble. Y la persona en general debería haber consentido, pero por el solo hecho de haber usado su tarjeta o haberla mantenido, esto es, no haberla devuelto, se interpretaba, según el contrato, como una aceptación, lo cual es por lo menos muy curioso y un poco agresivo comercialmente y jurídicamente. Esto se discutió, digamos, en un juicio colectivo en Chile durante 7 años y finalmente la Corte Suprema indicó lo que parecía bastante razonable desde el día 1. Si el consumidor o la consumidora quieren acceder a aceptar una comisión diferenciada, sobre todo con ese monto, tiene que decir que sí, no solo usar la tarjeta, porque la tarjeta se usa no para consentir ese mayor cobro, sino que para comprar algo porque uno tiene una urgencia comercial, etc. Entonces, finalmente el juicio colectivo ha terminado estableciendo una cláusula abusiva y segundo, muy importante para los consumidores, las devoluciones y durante muchos años que se hicieron estos cobros de una manera ilícita, la devolución a favor de los consumidores. Ahí hay una buena experiencia entonces que mostrar, por lo menos en el contexto latinoamericano, de cómo el juicio colectivo sí genera una posibilidad práctica a los consumidores de
de devoluciones a su favor. Además, yo me acuerdo del año pasado, habiendo leído la sentencia de la Corte chilena, que los fundamentos son perfectamente aplicables en Argentina, sin perjuicio de que aquí también tenemos una serie de juicios colectivos que han prosperado, e inclusive tenemos sentencias de la Corte Suprema muy recientes, estoy hablando de tal vez semanas, claro, en la cual se han consagrado definitivamente la legitimación colectiva de ciertos actores, es decir, en este caso concreto las asociaciones de consumidores, debidamente registradas, con una serie de requisitos, por cierto, pero que puedan hablar o representar o plantear cuestiones en nombre de un conjunto de afectados, y muchas veces son ciudadanos que ni siquiera se enteran o que tienen ese derecho o que están en condiciones de reclamarlo. Entonces, a través de estos juicios colectivos se encuentran muchas veces con la sorpresa de que se les ha restituido tal o cual suma de dinero que no debió haber sido cobrada. Pero nos parece muy auspicioso el hecho de que esta cuestión vaya prosperando como una herramienta, además de disciplinamiento del mercado. Es decir, la idea no es que los proveedores no desarrollen buenos negocios, sino que los hagan en un marco de lealtad, de seriedad y de cumplimiento de la ley. Cuando se instalaron, no sé la experiencia acá, pero cuando se instalan los juicios colectivos en Chile, había un gran temor de la industria del reclamo. Esto iban a ser juicios para que en general cualquier grupo de consumidores o asociaciones de consumidores de manera temeraria, injustificada, sin antecedentes serios, presentaran una demanda buscando un lucro. Y la experiencia ha indicado después de 10 años que no ha sido así. Han sido muy pocos los juicios colectivos y en general con un trabajo de investigación fuerte detrás, y eso demuestra que pareciera que hoy día es una herramienta efectiva, es una herramienta difícil, dura, porque efectivamente expone mucho a la empresa ante los medios de comunicación y en tribunales y tiene un costo económico, pero pasa a ser cierto de que de otra forma la pequeña infracción pasaba gratuita, porque la persona no se va a ir a reclamar, digamos, por el cobro de $0,5 más de algo. Claro. Pero millones de personas que les cobran una fracción de dólar más, que no estaba en el contrato o era un precio superior al exhibido, informado, el juicio colectivo permite precisamente esto, que otros, la agencia de gobierno o asociaciones de consumidores que en Chile litigan colectivamente, entonces ese también es un fenómeno que uno comparte la experiencia que está pasando acá con Argentina y se ve auspicioso a la medida que sean asociaciones que tengan una representatividad y hay un trabajo serio, efectivo detrás de estas demandas. Bueno, nosotros tenemos un tema auspicioso desde el punto de vista del avance de esta herramienta de tutela colectiva, esta herramienta de justicia colectiva, pero también una gran preocupación acerca de la proliferación de demandas colectivas llevadas a cabo por entidades bastante poco responsables, que además llevan a cabo infinidad de juicios en los cuales jamás podrían actuar seriamente en cada uno de ellos. Entonces, un poco, precisamente en la defensa del valor de la herramienta, justamente desde la defensa al consumidor, creo que hay que ser cuidadoso en determinar y establecer quiénes son aquellos que lo representan, porque no es cuestión de que cualquiera invoque esa representación y después le vaya mal en la acción. O sea, la idea es que el juicio... A ver, nadie puede garantizar un resultado, pero por lo menos asegurar que quienes lo lleven a cabo sean lo más idóneos posibles, ¿no? Nosotros, lo comparto plenamente. Y el problema en Argentina, a diferencia de Chile, es que nosotros no tenemos una ley que regule los procesos colectivos. La Corte ha hecho un esfuerzo enorme en tratar de establecer los presupuestos, pero eso es una deuda también del Congreso Nacional. Hay varios proyectos en discusión para darle un poquito el marco, ¿no? Inclusive esto es una cuestión de previsibilidad para las propias empresas, que sepan, bueno, estas son las reglas de juego, porque a veces también aparecen juicios colectivos por todos lados y hay un desconcierto enorme, bueno, pero este puede, este no puede, hasta dónde puede pedir, en fin. Pero de todas formas el debate está empezando a instalarse, ¿no? La experiencia en Chile ha sido tener un código de la litigación colectiva con reglas muy específicas, quiénes pueden, en qué plazo, qué recurso, cuánto dura, qué puede determinar la sentencia. Eso es la propia Ley de Protección al Consumidor. Así que, digamos, de otra manera habría sido nuestra experiencia muy difícil, digamos, no imposible, pero muy difícil por la falta de reglas específicas procesales. Así que ahí por lo menos en Chile eso ha facilitado bastante las cosas, de tener un itinerario claro de cómo iniciar los juicios colectivos. Y con respecto a este tema, este caso que fue bastante emblemático porque llegó a la Corte, que contábamos de la empresa Cencosud, ahí, digamos, la cuestión es iniciada por la acción de algún particular, una entidad consumidora, o el propio organismo, el propio CERNAC fue el que impulsó la investigación de la cuestión de... Bueno, CERNAC recibe, como siempre, que recibe muchísimos, miles de reclamos, digamos, al mes y al año. Entonces, algunos reclamos al inicio de esto fue el año 2006,
dieron cuenta de este cobro de comisiones indebidas, injustas, según los reclamos de los consumidores, y eso gatilló que la autoridad de gobierno, se llama CERNAC, iniciara un diálogo con la empresa durante algunos meses. ¿Tendiente a qué? Tendiente a no solo ir a una batalla judicial, que es el juicio, si las personas en general se entienden conversando. Por consiguiente, por consiguiente, hubo una conversación, hubo un diálogo, un intento de decirle, mire, esto pareciera que no es muy difícil aceptarlo desde la ley de protección al consumidor que exige esto y aquello. Bueno, fracasada esa etapa, la propia autoridad de gobierno inició el juicio colectivo, que se demoró entonces 7 años de litigación y terminó en abril del 2013 con una sentencia de la Corte Suprema. Y Jaime, ¿tenés presente en este momento algún otro caso así emblemático, interesante, que nos pueda servir de referencia? Por ejemplo, vos me contabas fuera de cámara algunas situaciones vinculadas a espectáculos, entretenimiento, espectáculos musicales. Nosotros hemos tenido aquí hace poco una constitución muy frustrante con Justin Bieber, que incumplió su compromiso porque se retiró, creo que después de 2 o 3 canciones. Hay todos unos planteos que están dando vueltas, pero todavía sin resolución. Vos decías que había algunas cosas que habían pasado parecidas. Claro, alguien que ha esperado un show de un artista, si uno es fanático de esto y ha hecho cola y ha esperado meses y ha pagado una suma de dinero importante por una entrada, efectivamente que el show tenga esas características no solo es frustrante, digamos, como fan, sino que se afecta a los derechos de los consumidores. Hay un derecho a la calidad, a la información. En Chile, digamos, han habido muchos también juicios colectivos respecto de etiqueteras por infracciones relacionadas con espectáculos artísticos. La Ley de Protección al Consumidor establece también reglas muy claras en lo que son shows, por ejemplo, sobreventa de entrada en espectáculos artísticos o deportivos, y lo que ha sucedido también con casos prácticos en Chile, con artistas renombrados, internacionales, que también han venido de gira, a veces pasan por Argentina y luego llegan a Chile. Bueno, que se demoran 3 horas y sin ninguna información, y los chilenos mojados, digamos, esperando en un estadio nacional que aparezca el artista. Ahí hay infracción a los derechos de los consumidores y el tema pasa, por consiguiente, por lo que pasó con el caso Cencosud. La misma autoridad conversa, intenta dialogar, intenta hacerle ver, digamos, al proveedor, al organizador, de que tiene que compensar de alguna manera, y si eso en general fructifica, muy bien, se le entrega, digamos, devoluciones o algo. Bueno, ahí nosotros estamos un poquito. Yo me acuerdo, y voy a contar un caso personal, yo tuve que esperar como 3 horas a Madonna para que aparezca en la cancha de River, y ya no me da ganas de escucharla. Claro. En el momento era como las 2 de la mañana, yo miraba la hora, digo, ¿a qué hora me tengo que levantar mañana? Y se te van las ganas. Entonces, además que no es lo que uno vino a... Entonces, esa expectativa, ¿no? Sin perjuicio del costo del ticket y demás, ¿no? Pero bueno, yo no he visto aquí en ese sentido, sí, algún reclamo particular, alguna sentencia judicial, pero es interesante esto de que la autoridad de aplicación interceda en este tipo de cuestiones, ¿no? Es que en este caso no está en la ley de consumidor que yo conozca, ni en Chile, ni en Argentina, ni en otros cuerpos. Deberes un poquito abiertos, pero existen. O sea, ¿cuánto tiempo uno tiene que aceptar que te atiendan en un local, Javier? ¿Cuánto tiempo uno tiene que demorar que aparezca, digamos, el artista en escena? Porque no está regulado. Sin embargo, hay un deber implícito como todas las cosas. O sea, la naturaleza de la prestación, ¿cuánto tiempo uno tiene que demorar, esperar de que te reparen el artefacto eléctrico en un servicio técnico? Si no está en la ley, está bien, pero las reglas, los usos, los costumbres, el sentido común, digamos, la buena fe, comportarse correctamente con una contraparte, proveedor, da cuenta que, por ejemplo, en un espectáculo... O la importancia cotidiana del bien. De repente no es lo mismo esperar por una heladera, que quizás es fundamental para conservar los alimentos, que quizás por un artefacto más suntuario. Puede ser. Sí. 3 horas pareciera que no es razonable. No. Ni en un restaurante tampoco que lo reciban. Por consiguiente, ahí es un criterio abierto, pero el juez, digamos, en cada instancia tiene la facultad entonces para poder definir de que se pasaron los estándares normales de espera, y eso es parte de la noción de calidad. Ese servicio ya no es apto para satisfacer. Lo que tú acabas de indicar es eso. Uno va a un espectáculo, tú no estabas obligado a ir. Asumo que fuiste porque te gustaba mucho el artista, que a mí también me habría ido si hubiera estado acá, pero después de 3 horas pasa lo contrario, la insatisfacción del consumidor.
Por consiguiente, eso pasa a ser, rompe la noción de calidad en la prestación del servicio. Cuando no entra en el terreno de la dignidad, ¿no? Además. El problema de la práctica indigna, la práctica abusiva. ¿Y cómo está en Chile la cuestión bueno, vamos a dejar en claro, algo hemos dicho al principio, vos tuviste el rol jurídico en el organismo de defensa del consumidor en la gestión anterior de Michelle Bachelet, y además estás colaborando activamente en este momento en la reforma que se está discutiendo en el Congreso chileno de la Ley de Defensa del Consumidor, a la cual hiciste referencia. Y te preguntaría, por un lado, digamos, ¿cuáles son los temas que más insatisfacen a los chilenos? Nosotros tenemos nuestro ranking de denuncias. Digamos, ¿cuáles son los temas que hoy por los cuales la gente se queja más? Bueno, son en aquellos mercados que tienen mayor número de transacciones diarias, que son el mercado financiero, bancario y de multitienda, y luego el mercado de telecomunicaciones. Claro. Por consiguiente, pero tiene una explicación también estadística. Son, digamos, ¿cuántas llamadas, digamos, a esta hora del día has hecho tú en tu celular? Tú que eres una persona activa, digamos, que tiene contacto, no sé, digamos, 60 probablemente. Por consiguiente, en cada una de esas operaciones podría haber pasado algún cobro, una suspensión de servicio. Entonces, eso genera una explicación de por qué hay tanto reclamo. Sin embargo, son dos industrias que son muy sensibles. La autoridad las ha mirado muy de cerca, ha revisado, por lo menos en Chile, los contratos de adhesión de contratos de consumo, contratos de cuenta corriente en materia bancaria y los contratos de operaciones de telecomunicaciones, de servicios telefónicos. Y ahí entonces empieza a generarse una buena política pública que ilustra. Muchos reclamos dan cuenta de que hay algo que mirar con más profundidad. Jaime, cerrando un poco nuestro encuentro de hoy, y como vas a venir muchas veces a Argentina, te vamos a volver a convocar, pero el tiempo es tirano, dicen en la televisión. Decinos simplemente, digamos, para vos, cuáles son una o dos propuestas más relevantes de reforma en el proyecto que se está discutiendo en el Congreso. ¿Qué es lo más? Bueno, el gran cambio viene en el caso de Chile, que la agencia de gobierno hoy día no fiscaliza ni aplica sanciones. Va a haber un cambio paradigmático para que se transforme en un órgano que fiscaliza, que aplica directamente sanciones y que puede dictar normas propias. Eso ha sido el contexto latinoamericano. Acá en Argentina ocurre así, en Colombia, en México, en Brasil, en Perú. Por consiguiente, en Chile, sin embargo, no había el diagnóstico no era negativo necesariamente, pero ahí hay un gran cambio. Por consiguiente, lo que viene es un desafío para decir, bueno, si hoy día la percepción, que es muy buena de la ciudadanía hacia el órgano de protección de los consumidores con estas facultades, con las nuevas debería ser igual o mayor. Entonces ahí hay una gran apuesta también en la política pública. Para los consumidores hay una gran expectativa de que las cosas avancen de mucha mejor manera, y está por ver entonces cómo se definen, porque son nuevas facultades que también exigen un control de cara a los proveedores para que no haya una discrecionalidad y un abuso en el uso de las nuevas facultades. Bueno, esperemos que salga adelante y que sea para bien y que tengamos la oportunidad de compartirlo con Lo volveré a comentar, digamos, cuando usted me invite, Javier, yo con el mayor agrado. Así que bueno, muchísimas gracias, Jaime, de nuevo por estar. Gracias por la invitación. Y bienvenido a la Argentina también. Bueno, siempre es un placer traer un amigo al programa, pero además cuando el amigo es un destacadísimo profesor que nos enriquece con su experiencia, con su conocimiento. Vamos a compartir con ustedes, lo hacemos cada vez que podemos, alguna noticia vinculado a algún éxito de los consumidores. Y en este caso elegimos una situación que se presentó en la provincia de Mendoza y lo hicimos un poco porque está más cerca de Chile. Entonces se trata de un caso en el cual una pareja que había contratado un servicio de catering para su casamiento, bueno, resultó ser que finalmente lo que ellos eligieron como un servicio con un primer plato, un segundo plato y un postre, terminó convirtiéndose en una especie de ágape con unos sandwichitos, un servicio de lunch. Bueno, luego de varias instancias judiciales, la Cámara de Apelaciones entendió que, lógicamente, el contrato se había cumplido de manera defectuosa y estableció, en el marco del establecimiento o la identificación de una relación de consumo, una indemnización por daño moral de 10.000 pesos en favor de esta pareja. El argumento había sido por parte de la empresa que no estaban en condiciones de hacerlo a tiempo y que lo sustituyeron por una alternativa. ¿Se imaginan la frustración de esta gente en un día
tan especial. Así que fíjense que a veces uno puede plantear los reclamos y aunque lleve un poquito de tiempo, llegar a buen puerto. Nos estamos viendo. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí, Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora.